Radical, y Daniel Pacerini, presidente del bloque de Unión por Córdoba. Esto que usted está viendo en pantalla es lo que se supone va a ser la boleta única con la que se va a votar la elección del mes de agosto. Esto es lo que quedó, o parte de lo que quedó, de la reforma política que se instrumentó en la provincia de Córdoba. La pregunta ¿es suficiente esta boleta única? ¿Garantiza la seriedad de la elección? Estos anuncios de algunas autoridades electorales que dicen va a ser lerdo el comicio, ha sido desmistificado porque también son elecciones a intendentes o elecciones internas donde hubo mucha celeridad en el conteo de los votos el fin de semana. Es decir, queremos hablar con 3 dirigentes políticos, 3 hombres que representan a distintos sectores políticos que están en la legislatura de la provincia de Córdoba, que nos digan si esto es suficiente o no y garantiza o no la transparencia y la seriedad del comicio del 7 de agosto. Roberto Birri, Pozzi, Pacerini, gracias. Birri. A mí me parece que lo primero que hay que decir es que la dirigencia política de Córdoba tenía una deuda con la sociedad. Me parece fundamental arrancar diciendo eso. Y no solamente una deuda por los acontecimientos del 2 de septiembre del 2007, sino yo diría desde mucho antes. Nosotros necesitamos establecer un sistema que fuera más novedoso, innovativo, que tuviera más posibilidades de garantizar el respeto por la voluntad popular, que fuera más transparente, y se me ocurren varios adjetivos más. Para eso nos pusimos a trabajar hace ya 2 o 3 años en un proyecto de reforma política para la provincia, que particularmente creo que debió ser más amplio. Creo que los cordobeses necesitamos reformar hasta nuestro traje jurídico, que es la propia Constitución. Pero bueno, esa en todo caso lo seguiremos debatiendo en otro momento. Hicimos una reforma electoral que es amplia, pero que yo diría que fundamentalmente tiene, para el interés de la gente, yo diría 3 soportes fundamentales. La primera tenía que ver con el cambio del sistema de boletas, de pasar del sistema de boletas de partido, esas que cada vez que entrábamos al cuarto oscuro veíamos una tonelada de papeletas desparramada por toda una mesa, por un nuevo sistema que terminamos escogiendo el denominado boleta única, que es el que usted tiene en sus manos. El segundo quizás tenga que ver, como elemento emblemático, también generadora de una gran confusión, que era el tema de la sumatoria de votos, y creo que la tercera pata, a pesar de que hay otras de esa silla tripartita, era el esquema vinculado al financiamiento de las campañas electorales. Bueno, yo creo que logramos pagar 2 de esas deudas, que son las que enuncié en primer término, y creo que quedamos con una deuda pendiente, que creo que la responsabilidad en ese caso es del oficialismo, respecto al tema del financiamiento de las campañas electorales. ¿Por qué digo esto? Porque modificamos el sistema de elección y va a haber boleta única, que desde ya, le adelanto opinión, es decididamente superador del anterior sistema de boleta por partidos. Hoy va a haber solamente eso, ni siquiera va a estar en el cuarto oscuro, porque el cuarto oscuro no va a haber más. Creo que va a ser un mecanismo sencillo, aunque va a haber que trabajar mucho en la difusión, en la publicidad del mecanismo. El segundo tiene que ver con la sumatoria, que ha quedado eliminada. No va a haber más sumatoria de votos, solamente se va a escoger un partido o un candidato, o sea que hasta ahí venimos con viento a favor, y creo que en ambas cosas hemos pagado la deuda que teníamos con la ciudadanía para hacer un mecanismo más transparente y ágil, pero nos hemos quedado en el último de los temas porque a último momento Unión por Córdoba decidió suspender lo que era una correcta definición que habíamos tomado, que era prohibir el financiamiento de las empresas privadas a los partidos políticos. Daniel. Bueno, puntualmente hemos venido a este programa. La pelota a usted. Sí, no, por supuesto, y me hago cargo como oficialismo en primer lugar, que aún con la primera parte del financiamiento, aún así la habían rechazado tanto el Frente Cívico como el radicalismo en la reforma política, porque obviamente había una contradicción, una negación del sistema. Obviamente uno no quiere mirar hacia atrás porque no hemos venido a esta mesa para reprocharle a la oposición la falta de compromiso inicial que hubo con la reforma política. Yo prefiero ponderar y valorar que la oposición ahora sí ha aceptado esta decisión, que es una ley, y obviamente se ha comprometido en el trabajo de la difusión de la reforma política y de este instrumento. Esta es una parte de la reforma política, que es la boleta única, que obviamente es un cambio sustancial. Perdón, sí. Pacerini, que digamos, el nivel municipal no se discuta el 7 de agosto, si no se discute. Esta boleta sería más chica. Claro, y coadyuva a ser mucho más
fácil Y usted va a contar 2 tramos menos de cargos en el recuento. Tuvimos una experiencia, los 3 legisladores que estamos aquí, el pasado domingo hemos estado en Lima, en Perú, presenciando la elección presidencial, que justamente el objetivo de nuestra visita de una comisión legislativa y de gente del Tribunal Electoral fue la de presenciar una elección masiva que se hizo con el sistema de boleta única, en la cual había 3 tramos en la boleta, presidente y vice, congresistas, que sería el Parlamento peruano, donde había un sistema de elección por preferencia, voto por preferencia, y el Parlamento andino. La verdad que hemos estado compartiendo, nos tocó las mismas escuelas, las mismas universidades donde se votaba, hemos ido a lugares donde había 300 mesas de votación, enormes. Ninguna dificultad. Ninguna dificultad, con autoridades de mesa que en la mayoría de los casos eran primerizos, era la primera experiencia que tenían un muy buen manual instructivo, una muy buena coordinación desde la autoridad electoral que coordinaba el comicio, y hemos visto que en 30 minutos, 35 minutos, se había contado el tramo de presidente y vice, que era el que primero correspondía en orden, y no hemos observado ninguna dificultad, ni en el votante, ni en las autoridades de mesa, ni en el escrutinio, ni siquiera con los fiscales o representantes de los partidos que estaban allí, donde obviamente también cambia su actividad, no tienen que reponer votos. Para terminar un poquito esta primera rueda, creo que como oficialismo hemos impulsado la boleta única, hemos impulsado la reforma política, hemos tomado una decisión política que ahora con buena responsabilidad vemos que la oposición está acompañando, pero también debo decir que este método a quienes más favorece es justamente a los partidos chicos, porque obviamente esto garantiza absolutamente la igualdad de oportunidades. Y en cuanto al tema del financiamiento, también el Estado se compromete a financiar a aquellos que aún no tenían posibilidad de hacerlo. Creo que es un sistema superador y que hemos podido comprobar en Perú y aquí en Colonia Carolla, en una escala pequeña, que la gente toma el sistema como propio. No hay que menospreciar al ciudadano y no hay que tenerle miedo. Yo creo que lo hemos visto con un sistema quizá más complejo, en Marco Juárez el año pasado, con voto electrónico, donde la gente pasó por arriba todas las suspicacias previas y el ciudadano siempre tiene razón. Y en Carolla hoy hablaba con una persona de la localidad que estaba sorprendida, sobre todo porque la gente mayor votaba con muchísima fluidez, con muchísimo entusiasmo, porque en cualquier encuesta que usted haga la gente quiere un cambio del sistema y del sistema de boletas. Posi, ¿es suficiente esto? Digo, bueno, garantiza no, transparencia. No vamos a hacer cargo del pase de factura. Si recién decía Pasarini que el resto de los bloques no acompañamos. De hecho que el gobierno, después de lo que narraba Birri de lo ocurrido en el 2007 con esa elección ahí tan reñida, obviamente que estaba en la necesidad de producir un cambio y conforma una comisión de expertos que hace todo un diagnóstico y emite un manual de lo que serían sugerencias para la legislatura, que se ha tomado obviamente en parte, por eso nosotros no lo acompañamos, o sea, creemos que se quedó a medias. La mayoría de los miembros de la comisión sugirieron reforma constitucional, obviamente que las circunstancias políticas no convenían y por eso no se dio. Hoy, como bien lo decía Daniel, esto es ley y nosotros estamos en el marco de la contienda y lo tomamos como tal. Creo que se da en un marco de cuestiones políticas en donde se van a mezclar sistemas de votación, porque tenemos elecciones en los municipios que van a utilizar el sistema tradicional, con una cuestión que le veníamos reclamando al gobernador, que era establecer anticipadamente cuál era el calendario electoral que nos teníamos que someter los cordobeses. Esto se dilató y hoy, cuando tenemos que empezar a formular propuestas, nosotros tenemos que sí instruir a la gente de lo que es la utilización de esta boleta, que coincido con la expresión aquí vertida por los dos legisladores. Es un mecanismo que lo vimos en Perú, es de fácil utilización, pero indudablemente que allí ya se venía aplicando con anterioridad. Claro, ahora, esto para nosotros recién comienza y nuestra gente todavía no lo utilizó nunca. Claro. Entonces, dice, no hay que subestimar a la gente. Yo creo que me parece que tenemos que empezar rápidamente con que la gente tome contacto con este sistema, porque no solo desde el oficialismo, sino esto yo lo transmitía en el seno del partido, que es nuestra responsabilidad, porque obviamente que estamos en el marco de esta contienda y nosotros vamos a competir con este instrumento. A prima facie esto no parece muy complicado.
No, Es no decir, lo es. No, creo lo que es. con una buena promoción, inclusive con una buena educación. Y Ricardo, Sí. en la promoción y la educación no solamente tiene que quedar en manos de los poderes públicos, del Estado. Nosotros, por ejemplo, en nuestra organización política, particularmente en el Partido Socialista, nuestra juventud ya está armando esquemas de trabajo en las escuelas secundarios y en la universidad para hacer simulacros de elecciones en donde van a participar no solamente los alumnos, sino los papás de los alumnos a través de mecanismos de un día, de una jornada entera, previa capacitación y publicidad, haciendo un ejercicio de votación. Y la verdad que creo que los cordobeses nos vamos a llevar una agradable sorpresa el día de la elección. Va a ser mucho más sencillo, no va a generar confusiones, creo que vamos a haber dado un salto en términos de calidad institucional y a aquellas cuestiones que nos han quedado como pendientes, bueno, las seguiremos Creo que trabajando. también hay un dato significativo, digamos, en torno a esto, que es la actitud de la justicia. La justicia hace mucho tiempo que viene trabajando en este tema. Así es. O sea, tanto el Tribunal Superior como el Tribunal Electoral. Así es decir, que sorpresas no tendría que haber de ninguna naturaleza, ¿no? Quiero profundizar en una anécdota de la semana anterior, en virtud de lo que decía el legislador Birri, de lo que tiene que ver con el compromiso de la ciudadanía a través de sus organizaciones intermedias y a través de lo que excede el ámbito de la institucionalidad. Nosotros empezamos la semana pasada con una actividad que se va a repetir en todos los departamentos. Bueno, me tocó en suerte que empezaran por el departamento Marcos Juárez, al cual pertenecemos, y se hizo una reunión el lunes pasado donde contamos con la presencia del presidente de la Comisión Interpoder y de la Comisión de Reforma, que es el doctor Sergio Buso. Invitamos a toda la comunidad regional, a las fuerzas vivas, en la localidad de Corral de Bustos. Y obviamente, tengo que decirlo, muchos dirigentes políticos tenían una suspicacia con respecto de todos los partidos, porque vinieron de todos los partidos. Sí. Y terminó la reunión y la verdad que con mucho entusiasmo los intendentes de las distintas localidades ya me pedían cuándo podían organizar una actividad para que vaya gente de la justicia a capacitar. Ayuda mucho el instrumento de la imagen, que la gente vea cómo es un modelo de boleta única, y creo que con la profundización de la capacitación, de la difusión, realizando simulacros. Yo recuerdo la experiencia de Marcos Juárez, donde se hacía una elección simulada entre figuras de la cultura, por una iba Roberto Alves, por otra Borges, y bueno, y la gente se fue familiarizando, y por eso digo que más allá de que no se debe subestimar al ciudadano nunca, y creo que ese es el ABC de la política, sí lo que tenemos que comprometernos, hay 4 meses por delante en los cuales desde lo institucional y desde todos los mecanismos que se puedan generar en la sociedad, hay que tomar este tema. La gente ya está pidiéndonos información ante el primer contacto con la información, por eso creo que va a ser muy saludable. ¿Garantiza la transparencia esto? Yo creo que es un elemento que va a depender del resultado. Si estamos ante un resultado, como se dio en el 2007, muy apretado, cualquier sistema puede ser objeto de cuestionamiento. Puedo agregar un elemento que también, no para contestar lo que dice Hugo, justamente coincido que siempre que haya un resultado muy ceñido, siempre que pierde lo va a objetar, pero me parece que hay 3 elementos superadores con respecto a todas las elecciones anteriores, sobre todo la del 2007, donde creo que fue el exceso de las sumatorias. No va a haber sumatorias, por lo tanto creo que eso va a simplificar el recuento de votos. Las autoridades de mesa van a ser personas que van a estar con una suficiente y acreditada capacitación previa y con la suficiente autoridad que genera la capacitación. Y va a haber en cada escuela un fiscal público electoral. Por eso creo que hay más sumatoria, menos sumatoria, más democracia. Más fiscales públicos, más democracia. Y creo que la capacitación y el compromiso de las autoridades en las mesas también va a garantizar que el escrutinio, que por ahí se presume que por ser un nuevo sistema puede ser más lento, me parece que con estos 3 elementos se va a agilizar y se va a garantizar la transparencia. Lo que sí, algunas viejas prácticas de la política creo que no se van a poder utilizar más. Y yo me alegro de eso. Y llevar a la gente como ganado a votar, porque ya no se le puede poner el voto en el bolsillo, porque el voto se lo entrega el presidente Mesa, y los cordobeses se van a encontrar con una curiosidad, prácticamente no hay más cuarto oscuro. Claro. En el mismo lugar, en el mismo espacio físico, y simplemente con la reserva de un atril, van a compartir el lugar el votante con los integrantes de la mesa electoral. Con lo cual me parece que hay algunas novedades. Yo creo que
Para garantizar la transparencia tiene mucho que ver también con las convicciones de todos, pero creo que las pone más cerca de la transparencia de lo que había antes. Los vamos a seguir convocando, porque Bien. evidentemente le hace falta a la gente que ustedes les instruyen sobre esto. Por supuesto, otra novedad interesante, la que planteaba el legislador Birri, no va a haber más mesas de mujeres y de hombres, mesas mixtas para todos, así que es otro elemento novedoso e interesante. Gracias a los tres por venir. Gracias, Ricardo. Cuando regresemos vamos a hablar sobre cuál puede llegar a ser la influencia de la economía de cara a la elección, de cara a la elección nacional. Ya volvemos.